una de los futuros campeones. Ahí está en la salida. Recordamos Izan Guevara con el dorsal 33. Ahí en cabeza de carrera. Seguido de Julio Raez y creo que era Daniel Holgado. No, Marco Ruda. Marco Ruda nuevamente. Arrancado mejor. Igual que en la primera manga y se sitúa tercero el dorsal 69 del piloto que ahora vive en Torrent. Problemas ha tenido ahí. Creo que era Lucas Cañizares. Y vamos a ver en el primer paso por línea de meta. Continúa en cabeza ese dorsal 33 de Izan Guevara, seguido por Julio Raez. Número 5. Marco Ruda, que no quiere que le sorprendan como en la primera manga. Daniel Holgado es cuarto. Adam Bortolacci, que ha salido muy bien y se pone quinto. Cereseto sexto. Cereseto séptimo. Y atención, problemas para Javier Miguel Medina, Lucas Cañizares y Carlos Jiménez, que están en las últimas posiciones. Cuando arrancaban más delante. De hecho, Carlos Jiménez acabó octavo en la primera manga y Javier Miguel Medina, el dorsal 21, había acabado en noveno. Atención ahí, cambio de líder. Julio Raez Vila pasa ahora primero, pero sale con más velocidad de la curva. Izan Guevara, vuelta rápida para Julio Raez en 1 minuto, 1 segundo 744 milésimas. Recordemos que Raez ya consiguió la vuelta rápida en la manga anterior. Mantiene la cabeza de carrera Raez. Prácticamente tocándose rodilla con Izan Guevara en alguno de los tramos. Y ahí están esas S enlazadas de la parte alta del circuito. El trazado parece casi plano, pero hay una paulatina elevación. Y ahora ya están bajando. Con la cabeza de carrera para Julio Raez. Atención en la frenada. Si es que da la impresión que se van a colar. Todo se cae, atención. Izan Guevara se va por los suelos. Pierde la segunda plaza ese dorsal 33 del piloto de Palma. Se repone nuevamente y pasa quinto por línea de meta. Había bloqueado tanto el tren delantero que se le ha cerrado la dirección. Y atención ahora, porque la diferencia con Marco Ruda, que se planta segundo, atención, es de más de 1 segundo. Julio Raez, líder de la prueba, tiene más de 1 segundo sobre Marco Ruda. Ahora tercero es Daniel Holgado, cuarto Adam Bortolacci, este italiano de Castellón. Izan Guevara, recordemos, ha pasado quinto. Y Gianluca Cereseto ya conserva la sexta plaza. Atención a la lucha entre Marco Ruda y Daniel Holgado. Dorsales 69 y 96. De momento Marco Ruda segundo. Daniel Holgado acaba de marcar el alicantino la vuelta rápida en 1 segundo, en 1 minuto, 1 segundo y 526 milésimas. Aunque el hombre que les lleva está por delante, Julio Raez, está a más de 1 segundo, .4. El líder de la prueba, que está dejando que Marco Ruda y Daniel Holgado peleen por la segunda y tercera posición. Eso le permite escaparse con una trazada limpia al piloto de Albal. Y Julio Raez, por tanto, que va a poder escaparse sin tener obstáculos por delante. Cuanto más luchen por detrás, más fácil lo va a tener el hombre que está segundo en el campeonato.
Atención porque sería su primera victoria, la del piloto de Albal, esta temporada en esta cuna de campeones Bankia. Izan Guevara de momento ha marcado ahora la vuelta rápida en 1 minuto 1 segundo 494 milésimas. Y Daniel Holgado, atención que ahora ha pasado segundo. Marco Ruda que baja a la tercera plaza, se le complica un poco. Y atención que Julio Raez, ese dorsal número 5. A 2 vueltas del final. Tiene una ventaja de 1 segundo, punto 2 con Daniel Holgado. Marco Ruda acaba de marcar la vuelta rápida. No quiere que se le escape Daniel Holgado. No quiere que se le escape tampoco la tranquilidad de ir líder en el campeonato. Ha marcado 1 minuto, 1 segundo, 462 milésimas. Le ha recortado 2 décimas a Daniel Holgado. Por detrás Izan Guevara, ese dorsal 33 que está recortándole al castellonense Adam Bortolacci, luchando por la 4ª plaza. Recordemos que Izan era segundo cuando se cayó en la fortísima frenada que da acceso a la recta de meta, pero claro, hay que entrar muy fuerte, primero para conservar la posición y segundo para tener velocidad en el paso por curva en la chicane. Estamos en el paso por línea de meta de última vuelta para Julio Raez, última para Daniel Holgado, última para Marco Ruda. Ha salido bien librado Julio Raez en adelantamiento a unos doblados. Y si no comete errores se va a adjudicar el de Albal la primera victoria de la temporada. Daniel Holgado por delante de Marco Ruda. Marco Ruda que va a perder unos puntos preciosos de cara a la pugna por el título, aunque de momento se va a cobrar 2 puntos de la vuelta rápida. Con ese 1 minuto, 1 segundo, 462 milésimas. Estamos ya en los últimos compases. Julián Miralles preparado con la bandera cuadros. Llega Julio Raez a la frenada, no comete errores, bandera cuadros y primera victoria del año para el de Albal. Daniel Holgado es segundo, atención, acaba de marcar la vuelta rápida en 1.01, 391 milésimas, birlándole los 2 puntos a Marco Ruda, que finalmente entra tercero. Así que Julio Raez le ha recortado 9 puntos a Marco Ruda. Izan Guevara ha sido cuarto finalmente por delante de Adam Bortolacci. Sexto Gianluca Cereseto. Séptimo Luis Sánchez Tirado, el piloto toledano. Vamos a ver la 8ª posición para Adrián Fernández González. Germán Salinas, el alicantino, es 9º. El piloto de Tarancón, Luis Miguel Verdugo, es 10º. Paquita Raez, la hermana de Julio Raez, del ganador, es 11ª. Javier Miguel Medina, el piloto de Algemesis, 12º. David Ruiz, 13º. Lucas Cañizares, 14º. Rocío Gómez, 15ª. Y Carlos Jiménez de Torres, el piloto de Alboraya, es 16º. Victoria de Julio Raez, vuelta rápida para Daniel Holgado. Se aprieta el resultado en la clasificación general, en la lucha por la categoría de minimotos en esta cuna de campeones Bankia.